este momento quiero saludar a todos nuestros hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesús. Una vez más estamos con ustedes con este su programa, Mensaje de Amor. Que Dios nos concede la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes. Quiero en este día tratar un tema muy trascendental, ya que hay muchas personas que se interesan en este tiempo en el que estamos viviendo por la iglesia. Iglesias hay en diferentes lugares, con muchas denominaciones. Y con justa razón dicen, pero pastor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque si hablamos con diferentes personas que profesan una fe, cada quien va a decir, esta es mi iglesia. Si hablamos con otro pastor, esta es mi iglesia. O sea, cada pastor tiene su iglesia verdadera. Y las personas dicen, pero bueno, al final, ¿cuál es la iglesia verdadera? Ese tema es el que vamos a tratar en este momento en el nombre del Señor Jesús. A mí me parece interesante topar en el libro de Mateo, el capítulo 16. El Señor Jesús siempre estuvo interesado de conocer la opinión de las personas. En cierta ocasión se reunió con sus discípulos y les hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntó a sus discípulos y ellos, lo que habían escuchado en diferentes lugares, decían, hay unos que dicen que tú eres Elías, Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas que ha resucitado. Bueno, entonces les hace la pregunta directamente a ellos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El apóstol Pedro allí le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Le dijo, bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, viendo el contexto bíblico, no existen 2 ni 3 iglesias. El Señor habló en singular, edificaré mi iglesia. No le dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, sino sobre la verdad que Pedro acabó de decir, sobre esta roca. El Señor Jesucristo es la roca verdadera. Entonces, la iglesia está fundamentada en Él. Por lo tanto, ¿cómo conocemos la iglesia verdadera? Les invito a observar en Efesios capítulo 2 y el verso 20. Allí vamos a ver un bonito pasaje de la Biblia. Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cómo conocer la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es aquella que tiene como fundamento al Señor Jesucristo. O sea, no es un hombre común y corriente. La iglesia de Dios no es fundada por tal o cual personaje. No. La iglesia de Jesucristo es el fundamento Jesús mismo. Esta es la piedra angular. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios 3:11. Allí vamos viendo, 1 Corintios 3:11 dice, voy a leer desde el verso número 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia verdadera, para que usted pueda identificar, cuando usted converse con alguna persona que profese una fe, lo primero que debe usted investigar es
cuál es el fundamento de la iglesia. Si le dicen que Jesucristo es el fundamento, póngale cuidado, porque esa iglesia tiene un fundamento firme, seguro, en el cual usted se puede edificar. ¿Y cuál es otra característica para conocer la iglesia verdadera? Acompáñeme a observar en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, a partir del verso número 40. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hacían estas 3,000 personas? El verso 42 nos da una característica muy especial y definida. Mire lo que hacían. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? Doctrina es una enseñanza sistemática. La doctrina es como la columna vertebral del ser humano. La doctrina es como el hierro en una columna de un edificio. Si no tuviera el hierro, se derrumba y viene abajo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo tiene la doctrina apostólica. Por eso ha perseverado hasta el día de hoy. Mire las características. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? La comunión es conocida como la koinonía, donde hay armonía, donde hay amistad. La iglesia del Señor Jesucristo se la conoce por la unión. Está férreamente unida, edificándose en la roca que es Cristo Jesús. Es la unión. ¿Por qué? Porque no solamente ama a Dios, la iglesia también debe de amarse los unos a los otros. Su palabra dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Cuando usted vea una iglesia que está unida, que sus miembros se consideran, se aman, se respetan, se cuidan, que se conocen, es una iglesia que está emanando el amor de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Cuáles son las características? La primera dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La segunda, había comunión unos con otros. Participaban de los alimentos. La participación del pan los unos con los otros. Ellos vivían juntos en paz y en armonía. Podían sentarse en una mesa, podían dialogar, podían reírse. Es que la iglesia de Dios es una iglesia donde usted primero va a encontrar el fruto del Espíritu Santo. Allí hay amor, hay gozo y hay paz. Es lo que nosotros tenemos que ver para identificar la iglesia. Y también dice en las oraciones. La iglesia verdadera es una iglesia que ora. Y no solamente ora para pedir, porque hermanos, en sí la oración no es solamente para pedir. La oración es para darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por lo que nosotros recibimos. Aún por las cosas más sencillas de la vida, debemos aprender a ser agradecidos con el Señor. De esta manera, usted puede identificar la iglesia verdadera, porque no existen dos, no existen multitudes de iglesias. Hay una sola. Jesucristo fundó una, y la base y el fundamento es Él mismo. Cualquiera que usted le diga estas características, y no solamente que lo expresen con sus labios, sino que lo vivan, porque en la iglesia de Jesucristo no debería de ser solamente palabras, sino con hechos. Eso es la iglesia. No es suficiente tener una Biblia y cargarla y decir: yo soy cristiano evangélico. En la iglesia hay que vivir, hay que experimentar,
La verdadera iglesia de Jesucristo se caracteriza por la comunión, por el amor, por el compañerismo, la coinonía. Si alguien a ti te muestra una iglesia diferente a esta, que tenga un fundamento diferente a Jesucristo, por favor, escapa, huye y busca la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Quieres estar en la iglesia correcta? Ama a Jesucristo. Escucha su palabra y vívela. Que el Señor Jesús te bendiga. Muy pronto nuevamente estaremos con ustedes en este su canal, Vida Apostólica. Que Dios te bendiga, apreciado hermano y amigo, en el nombre de Jesús.